Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Tómense su cafecito y vamos a hablar desde la perspectiva del análisis internacional de lo que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania y por supuesto la respuesta del mundo, de las potencias, de las no tan potencias, de lo que puede pasar en casa. Tenemos el placer de compartir a continuación con Emil Chireno. Él es un destacado analista internacional, amigo de esta casa, a quien le agradecemos por despertar tempranito, acompañarnos en este espacio. Emil, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Es un placer siempre compartir con ustedes y conversar un poco. El gusto es nuestro, Emil, y además tenemos la ventaja de tener un corresponsal casi, yo no voy a decir al lado de los acontecimientos porque allá las distancias son largas, pero nuestro querido amigo Diego Sosa está en Alemania. Un lujo. Y es un lujo tener su perspectiva. Diego, un abrazo para ti, porque el rol de Alemania, y de eso yo creo que vamos a hablar, también está en una situación importante. Angela Merkel ha salido hace apenas ¿cuánto, Emil? ¿O Diego? Hace unos meses ya. Hace unos meses, pero bueno, miren, ¡pum!, estalla. ¿Eso tiene algo que ver o no? Me lo van a contar a continuación. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo muy bien por este lado. Todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar Putin en llegar a nuestras fronteras, pero parece que es su intención hacer la gran Rusia. Así se ve desde Alemania, así se está viendo eso. Por lo menos algunos creemos que no va a ser así, pero lamentablemente es una guerra que no va a parar solamente en Ucrania. Ya Polonia se prepara Rumania, se prepara los países que están en el Báltico. O sea que esto no está fácil, porque las cosas que pueden pasar hoy en día, principalmente que los ataques cibernéticos ya están tan fácil de hacer de cualquier lado, claro, que todos vamos a sufrir. Bien, pues gracias, Diego, por estar también con nosotros. Vamos a tratar de tener esta conversación entre nosotros cinco. Emil, quiero empezar por preguntarte cuál es la perspectiva que tienes de la situación en este momento. Si tú crees que se ha exagerado la nota cuando se habla de una invasión, cuando se habla de una guerra como la que no había ocurrido en los últimos 80 años. ¿Y cuál es la perspectiva desde tu punto de vista, tratando de ser lo más objetivos posible para analizar el conflicto? Claro. Una cosa es la opinión y una cosa es el hecho. Uno puede opinar sobre algo que no queda claro, pero lo que está claro no es una opinión, es un hecho. Yo creo que para nadie es un secreto que hay una invasión y que hay guerra, están muriendo personas, no se saben los números, no se sabe cuál es el grado de resistencia, pero hay una guerra. Y eso yo creo que no es un tema de opinión. Lo que sí es un tema de opinión y que me parece que es exagerada, infundada y carente de una perspectiva un poquito más profunda de lo que está pasando en esa región, es hablar de una tercera guerra mundial, como en varios medios algunos colegas tuyos me han dicho. O sea, eso no tiene no lo veo así, porque obviamente Ucrania no es un miembro de la OTAN. La OTAN tenía una crisis bastante grande. Macron hace un año dijo que sufría de muerte cerebral en una entrevista con el Financial Times, porque luego de que cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, Europa se pregunta, bueno, pero ¿y por qué necesitamos una alianza militar si ya Rusia es parte de la economía global? Pero resulta que el expansionismo ruso, los europeos fallaron en entender por mucho tiempo que no era algo que había desaparecido completamente. Y eso reescribe la historia, en mi opinión, porque la arquitectura de seguridad en base a la que se fundó la OTAN, en base a la que se fundó la Unión Europea, en base a la que funciona la relación de Rusia y Europa, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque Rusia ha demostrado, en este caso, que sus objetivos nacionales están por encima de cualquier relación que pueda tener con los vecinos, y que si se entiende que un territorio por X o por Y les pertenece o lo quieren conquistar, lo toman. Esa es la política clásica de principio del siglo XX. Pensábamos en el siglo XXI que ya esa dinámica había terminado, pero no ha terminado. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta ocupación? A mí me parece que lo más lógico es que simple y sencillamente se decapite el régimen que existe de gobierno en Ucrania, del presidente Zelensky. Y lo digo porque si tú ves el mapa de cómo entraron las tropas, hay 3 puntos de entrada, al norte, al sur y al este. El punto del norte, que es la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Con Bielorrusia, exactamente. Está Kiev, la capital de Ucrania, a 90 kilómetros de ese punto de entrada de las tropas. O sea que evidentemente en la planificación militar rusa lo que se quiere es llegar rápido a Kiev. Y si se quiere llegar rápido a Kiev es porque evidentemente se va a destronar cualquier tipo de autoridad que ya esté ahí, que es una autoridad democráticamente elegida, no nos olvidemos de eso, Ucrania es una democracia,
y que obviamente será sucedida por un régimen posiblemente en el corto plazo no democrático y afín a los intereses de Moscú. Pero esto es injustificable. Aquí no se trata de tomar partidas. Uno en el análisis tiene sesgos, tú lo sabes. El mío yo creo que es claro. Pero está mal que en el siglo XXI nosotros digamos que es un asunto de opinión, que un país ocupe a otro, que un país mate personas, que un país lance misiles. Ya no estamos en principio del siglo XX. Eso hay que condenarlo. Diego Sosa, dice Biden que va a enviar tropas a Alemania. No especificó la cantidad, pero se habla de 7.000 y tanto. Y parece que Alemania va a ser un enclave importante. Claro, se ha especificado, lo ha dicho Biden y todo, que ellos no enviarán tropas a Ucrania, comenzando porque no es miembro de la OTAN. Danos una perspectiva desde allá, desde esa parte del mundo. Mira, aquí hay mucha preocupación porque las Fuerzas Armadas alemanas no están a tope, no están a punto. No se ha invertido suficiente en los últimos años, precisamente por algo que decía Emil. No estábamos pensando en que iba a haber guerra. Algunos sí, pero la gran mayoría de la política se dedicó a desarrollar el Producto Interno Bruto, desarrollar el país, desarrollar la economía, y no se dedicó tanto dinero a esa parte porque no se veía una necesidad bélica. Estados Unidos quiere mandar o va a mandar tropas, ya mandó tropas aparte de los, digamos, miembros de la OTAN. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Putin se parará por el momento en Ucrania, pero como decía Emil, él va a destronar a todo el mundo ahí y ya dijo lo que va a hacer con la gente, con los que atrape. Ya él dijo que se ha cometido un genocidio en los últimos tiempos en Ucrania, por lo tanto le dijo genocidas y ha estado diciendo que hay que desnazificar a Ucrania. Por lo tanto, todo el mundo sabe que los dirigentes de Ucrania corren peligro de vida, o sea, de muerte. Nosotros estamos un poco tranquilos de este lado, pero la parte económica va a ser fortísima, la parte económica va a ser terrible por aquí. Nosotros tenemos que Ucrania es el granero de Europa. La cantidad de granos que exporta Ucrania a Europa es enorme. Nosotros vamos a tener que ir a comprar a otro lado. Por lo tanto, República Dominicana va a sufrir los precios, porque si Alemania está comprando trigo por todos lados, o toda Europa va a tener que comprar trigo por todos lados, que le suplía a Ucrania y la misma Rusia, entonces vamos a estar en terribles problemas económicos en el mundo entero, porque yo digo, República Dominicana tiene que hacer una atacada ahora de sembrar plátanos, porque el pan se va a poner a un precio que no se va a poder comprar. Entonces es cuestión de hacer a tiempo, decir, es momento de sembrar plátanos, de sembrar rulos, de cambiar nuestra economía hacia el futuro, porque la comida va a ser mucho más importante por ese lado. Yo creo que hay que tomar decisiones, hay que comprar petróleo a largo plazo. Ya yo lo dije el lunes, si me hubieran hecho caso el lunes, se hubieran ahorrado unos cuantos dólares de comprar petróleo digamos, a 90, a 180 días a futuro. Y yo creo que nosotros aquí en Europa vamos a sufrir ataques cibernéticos. Ya vimos que en el día de hoy Rusia lanzó ataques cibernéticos para borrar muchas informaciones de todo lo que son computadoras en Ucrania. No dudo que cualquier país que se intente meter en ese problema también le hagan ataques cibernéticos, y hoy en día nuestro dinero está de manera cibernética. Por lo tanto, hay mucha gente que está corriendo a sacar dinero y tener un poco de dinero, lo que hace salir de dinero que va a estar fluyendo. Todo tiene una implicación bastante triste en lo que viene de las próximas semanas. A propósito de lo que decía Emilio ahorita, de hechos y opiniones, ¿verdad? Con relación a esta situación, el presidente Luis Abinader ha emitido un comunicado que a alguna gente le ha sorprendido por el tono, porque la condena ha sido generalizada. O sea, la acción ha sido condenada a nivel global, digamos, pero el tono del comunicado del presidente, un comunicado breve pero muy contundente, con expresiones bastante fuertes, sobre todo frontales, o sea, dirigidas directamente al presidente Putin. Es algo que alguna gente cree que es inusual en estos casos. Es inusual para la historia de la diplomacia dominicana que existan pronunciamientos de ese tipo. Pero se da dentro de un marco donde existe, como tú bien decías, un consenso generalizado sobre la condena a lo que aquí está ocurriendo. Si el tono es más bajo o más alto,
yo creo que no cambia el hecho de que hay una posición país adoptada de condenar lo que se ha dicho. Esa posición país parte de lo que se dijo incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, que ustedes saben que hubo una presentación del embajador Blanco hablando sobre la posición dominicana. Y francamente, para República Dominicana, esta aventura sangrienta de Putin va a tener consecuencias severas. Y por eso yo creo que los dominicanos sí deberíamos de estar muy indignados, no solamente porque obviamente se están matando personas de ambos lados, sino porque el país que ya se encontraba, o que se encuentra en proceso de recuperación post-pandémica, ahora tiene un doble choque externo. Nosotros tenemos que lidiar con precios de combustibles elevadísimos en el corto plazo o mediano plazo, no sabemos. Y eso sumado a la escalada inflacionaria que ya veníamos viendo post-pandémica, significa dos golpes, porque usted es una economía insular, abierta, que importa más de lo que exporta y que evidentemente se va a ver afectada por el tener que crear un colchón, si se quiere, para que la gente no reciba un impacto tan frontal del inflacionario, porque es inflación más inflación. La gente cree que cuando sube la gasolina, nada más subió la gasolina. No, la gasolina es un potenciador de la inflación horizontal. Desde que sube el costo de transporte, sube todo. Entonces, el gobierno va a tener que buscar dinero que nadie se imaginaba en octubre del 2021, cuando se aprobó la ley de presupuesto, que había que buscar. Por ejemplo, el otro día, un economista de aquí, con el que yo no comulgo, pero yo respeto, decía, y tiene razón, que solamente en el subsidio de combustible, desde enero, el gobierno tiene que buscar aproximadamente 600 millones de pesos semanales. Eso era cuando el barril estaba a 90, 91. Ahora JP Morgan te dice que probablemente llega a 120, a 150. Entonces, ¿cuánto va a tener que buscar el gobierno? Mucho. Y eso solamente el gobierno lo va a poder buscar de una forma, con endeudamiento. Porque ya el espacio fiscal venía afectado por COVID. ¿Cuántos préstamos hemos cogido nosotros precisamente porque tenemos que hacer frente al costo social de una pandemia? Entonces, para República Dominicana es un golpe fuerte. Yo creo que mucha gente sobreestima la importancia de la relación bilateral entre República Dominicana y Rusia, que debemos decir, antes de todo esto, en términos diplomáticos, es buena. O sea, nosotros hemos mantenido una buena relación con Ucrania. Ustedes saben que recientemente se abrieron vuelos directos desde Moscú y San Petersburgo para acá. Así es. Hay turismo ruso que llega y está creciendo, pero eso todavía no es significativo para la economía dominicana. O sea que si adoptamos la posición que estamos adoptando, las consecuencias que vamos a sufrir porque lleguen menos turistas rusos realmente son ínfimas comparadas con las consecuencias que vamos a sufrir porque esa guerra nos da un petróleo más caro, un trigo más caro y nos crea más inflación de la que ya tenemos. El balance comercial con Rusia lo veíamos de 921 millones de dólares. El balance comercial con Estados Unidos casi alcanza los 14.000 millones de dólares, solamente para dar un dato. Hablemos de lo que ha ocurrido en las últimas horas con las últimas declaraciones del presidente Zelensky, Emil, Diego. Y quiero que escuchemos el lamento. Bueno, estas son imágenes de las protestas que se han desarrollado en Rusia en contra de la guerra. Hay, según se tiene reporte, y esta cifra evidentemente sale de Rusia, hay más de 1.700 personas detenidas por manifestarse en Rusia en contra de la guerra. Muchos de los que ahí se están manifestando dicen, mi familia está en Ucrania, mi esposo está en Ucrania, tenemos una relación directa. Esto fue lo que dijo el presidente Zelensky, que al parecer está indignado y lamenta la situación en la que ha quedado su país. Escuchemos. Pero hay una segunda cosa. Estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Todos tienen miedo. También hay información de que grupos enemigos de sabotaje han entrado en Kiev. Así que le pido a la gente de Kiev, tengan cuidado. Son dramáticas las declaraciones de Zelensky. Habían pasado, cuando se generó esta declaración, un poco más de 24 horas del inicio del ataque. Un poco más de 24 horas, ya se reportaban más de 130 muertos, pero por supuesto son datos muy preliminares cuando hay ataques como los que hemos visto. Pero él dice, me he quedado solo, no veo a nadie, estoy llamando por teléfono y no me están respondiendo. No solamente no le responde Putin, sino tampoco le responden necesariamente sus aliados sobre una acción directa de lo que podría pasar. Dice la Unión Europea, sanciones económicas, dicen Putin, sanciones económicas a un régimen como el de Rusia que parece que ha sabido navegar en aguas de sanciones desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué tan efectivas son las sanciones en un escenario como este? ¿Han dejado solo a Zelensky?
¿Dónde está la promesa de la OTAN? Bueno, vamos a comenzar porque él nunca estuvo sobre la mesa en ninguna declaración y en ningún planteamiento de ningún líder occidental el que OTAN iba a pelear militarmente con Rusia. Eso nunca fue una opción. Yo no sé por qué Zelensky cree que eso era una opción. Eso nunca se dijo y de hecho fueron muy enfáticos en que el asunto era estrictamente sanciones económicas. Ahora, ¿qué tan efectivas pueden ser? Eso es un tema muy interesante porque Rusia, después de tomar Crimea en el 2014, aprendió, si se quiere, a crear una especie de lo que le llaman ellos la fortaleza rusa, de tratar de aislar un poco a la economía de los efectos que puedan tener sanciones externas. Pero Rusia no es invulnerable. La economía de Rusia es más pequeña que la del estado de Nueva York. La economía de Rusia es la mitad del tamaño de la economía de Brasil, más pequeña que la de Italia. Rusia es un país que no crea ni exporta productos de valor agregado. Es un país que tiene industrias meramente extractivas, gas, petróleo, diamante, oro. Entonces, un país en una condición como esa, obviamente si tiene una válvula de escape como la de su vecino China, que consume significativamente una parte creciente de las exportaciones de Rusia, puede soportar sanciones económicas de Occidente. Ahora, ¿cuáles sanciones puede soportar y qué tan lejos va a llegar Occidente? La más severa de las sanciones económicas que se le puede aplicar a un país es sacar completamente su sistema bancario de las transacciones internacionales, que es lo que se llama sacarlo del sistema SWIFT. Cuando usted hace una transferencia internacional, usted sabe que cada banco tiene un código SWIFT. Esa red es una red única mundial que facilita mucho el intercambio, el pago de tarjetas de crédito, todo. Esa medida, increíblemente, no la han adoptado. Y Biden dijo ayer que no se ha adoptado porque Europa ha decidido que no se adopte. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque obviamente Rusia suple casi el 40% de las necesidades energéticas de Europa. Europa va a sufrir más que cualquier región del mundo el que se aísle completamente a Rusia del sistema financiero internacional. O sea que la efectividad de las medidas que se están tomando ahora realmente no va a ser tan severa como muchos creerían. Una medida que sí sería severa sería esa, que se saquen a todos los bancos rusos del sistema financiero internacional. Rusia tiene reservas de moneda dura que antes de la guerra estaban en los 600 mil millones de dólares, uno de hecho de los puntos más altos. Pero eso tampoco es tanto dinero. Porque recuerden que la guerra, señores, tiene un costo elevado, muy elevado. Y para China convertirse en el único destino, imaginándonos nosotros hipotéticamente de que Rusia deje de suplir energía a Europa y a Occidente, eso toma tiempo, porque hay que construir la infraestructura que te permita a ti llevar el gas y el petróleo desde el pozo hasta el destino final. Y todavía, como la relación con China y con Rusia, este bromance, como dicen los americanos, este romance es algo nuevo, no existen las instalaciones necesarias para suplir la cantidad de gas que Rusia le suple a Europa a China. Entonces aquí va a tener que haber una salida negociada. Yo decía ayer a un amigo, y le escribí ahora y me dijo, wow, tú fuiste el primero en decírmelo. Yo no dudo que ahora China se convierta en el interlocutor del mundo con Putin y el que pide un diálogo para de alguna forma u otra buscarle un bajadero político a esta situación. Porque China es quien más gana con todo lo que está pasando. A China no le cuesta. China ahora asumirá el rol del peacemaker, el que hace la paz en medio de un conflicto. Y también podrá asegurar energía a un menor costo. Porque algo que la gente no sabe es que en el intercambio comercial de Rusia y China, Rusia le vende a China a precios de descuento muy grandes. Y cuando usted tiene sanciones que evitan que usted pueda venderle a todo el mundo, al que le compra, usted tiene que venderle mucho más barato, que es lo que ha hecho Irán toda la vida. Diego Sosa, ayer fue visto el gobernador del Banco Central en los pasillos del Palacio Nacional, a propósito de la convocatoria del Gabinete Económico. Dijo el vocero del gobierno anoche a los actores políticos un ejercicio responsable en el manejo del tema de los precios y a los sectores productivos compartir los sacrificios. Me decía Catherine ahorita, pero el dólar está muy tranquilo, feliz y contento. Bajando más bien. Incluso se apreció en 2.2%. Dinos algo, Diego, la prima del dólar, la tasa. Comencemos por ahí. Mira, eso es una sorpresa que yo realmente no entiendo todavía. Fue una apreciación muchos no muy entendemos, fuerte. Diego. Muchos no hay gente con las manos en la cabeza y sobre todo tienen que hacer transacciones de último minuto. Exactamente, o sea, una buena noticia para el que necesita dólares, Sí. Pero no entiendo por qué, no ha salido la información de por qué esto ha pasado. Es algo insólito, principalmente en nuestro país últimamente, aunque se estuvo apreciando y ya tuvimos la experiencia de cuando subió mucho, que comenzó a apreciarse, pero poquito a poquito. Y ahora fue un bajón increíble.
Eso yo no sé de dónde sale. Yo cuando vi a nuestro jefe del Banco Central en esa reunión, dije, guay, van a poner ahora una nueva forma de hacer la fórmula para calcular la inflación y calcular el Producto Interno Bruto, porque cada vez que hay algo que pasa grande, uno no entiende cómo es que el Producto Interno Bruto sigue subiendo y la inflación se mantiene en unos números que uno no los entiende, porque en la calle hay una cosa y en el Banco Central hay otra. El Banco Central dirá ahora, bueno, como el metal viene de Ucrania, el 36% del metal que nosotros compramos viene de Ucrania, vamos ahora a sacar el metal de la fórmula. Y ahí uno ve, digo, estoy especulando porque definitivamente como están los precios y como han subido los precios, no es para que nos digan, nos canten la inflación que nos están cantando. Definitivamente yo creo que los industriales no van a poder quedarse con el sacrificio, por decirlo así, porque sacrificar los costos que van a haber para comprar cosas, por ejemplo, la parte de hacer casas y hacer edificios, vamos a tener que comprar el metal mucho más caro. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Usted quiere que se lo carguen a quién? ¿Que se lo cargue el ingeniero que está haciendo la obra? ¿Que se lo cargue el que está comprando el apartamento? Obligatoriamente que el que compra es el que va a tener que cargar con los costos. No hay otra forma. Lo que nosotros teníamos que es poner algo en el Estado que nos lleve a, digamos, estar invirtiendo en lo que se debe invertir en este momento y saber que hay cosas que no se van a poder hacer. Por ejemplo, la construcción en este momento hay que mantenerla baja porque los costos de construcción, todos esos costos, todo eso que está diciendo el gobierno que va a hacer y todas esas obras, eso nos va a costar muchísimo más por esta guerra. Es el momento de decir, bueno, vamos a usar ese dinero en otra cosa. El gobierno dice que está subsidiando los combustibles, pero los impuestos de los combustibles, mientras más sube el combustible, más se gana en impuestos. No es un subsidio, es dejando de ganar. Es una estupidez que nos estén diciendo que están subsidiando y nos estén cobrando mucho más impuestos por el otro lado. O sea, no están perdiendo, no se está perdiendo, sino que se está ganando. En República Dominicana, cuando sube el petróleo, el Estado se llena de dinero. No vengan con ese cuento. Hay que poner las cosas claras y el sacrificio no debe estar en los que realmente están echando el pleito, los que están echando hacia adelante, sino en todos lados. El gobierno no puede ser que siga teniendo más empleados que antes. Es imposible que nosotros cambiemos de gobierno. Se sabe que había muchísimas botellas y ahora crece la nómina, crece la cantidad de gente supuestamente que está trabajando, porque es un botín el gobierno. Gracias, el Estado Diego. es un botín, no puede ser. Gracias, Diego. Bueno, yo creo que se quedan muchos temas, pienso yo, sobre el particular, sobre el caso, sobre lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que viene en los próximos días. Vale la pena que hagamos un ejercicio quizás de prudencia mientras se termina de definir el escenario. Todavía los líderes mundiales están tomando decisiones. Yo estaba revisando alguna información sobre lo que nos comentaba Emil de ese modelo ruso después de las sanciones que se implementaron en el 2014 tras la invasión a Crimea. Y creo que es válido entender que el movimiento de Rusia ha estado en los últimos años vinculado a esto, ¿no? Separa, divide, financia y después toma provecho de esa situación, algo que yo no sé si Occidente estaba dispuesto a reconocer. Y a mí lo que me preocupa es el asunto de los contrapesos. Emil, Diego, solamente para terminar, el rol, por ejemplo, de países como Alemania, el liderazgo de Angela Merkel, el liderazgo de Joe Biden en Estados Unidos. Hay quien dice que hay una situación con los contrapesos en el mundo. Sí, Angela Merkel definitivamente había sido la moderadora del mundo en su reinado. Es importante entender que la salida de ella quita esa figura. El presidente, no presidente, sino el ministro, el canciller Olaf Scholz, no toma ese peso en el mundo. No tiene ese liderazgo. Exacto, ese liderazgo no lo tiene en el mundo y por eso quizá Putin estaba un poco aguantado, porque cada vez que pasaba algo, antes de pasar, Angela Merkel iba y se le metía en el Kremlin y él le soltaba a los perros, le ponía a los perros por ahí. No existe ese liderazgo hoy en día y eso va a ser muy duro. Pero, como decían ustedes y como decía Emil hace un rato, el SWIFT es lo único que nosotros podemos hacer para paralizar la economía realmente de Rusia. Pero eso no se va a hacer porque a Alemania le costaría muchísimo dinero
pero muchísimo dinero, no tener esa vía con Rusia. Y más porque el gas que nos suplen, el 50% del gas, nos lo suplen a un precio mucho más bajo que el gas que se puede comprar en otros lados. Pero definitivamente para el próximo otoño ya nosotros tenemos que tener una solución y esa solución se resuelve con dinero. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos del crecimiento del Producto Interno Bruto en el mundo y concentrarnos en que estamos en tiempos de guerra. Emil, rápidamente, por favor. Bueno, rápidamente yo no creo que exista un contrapeso. El término contrapeso, tengo problema con eso, pero no creo que exista, digamos, que un liderazgo que podamos decir que se concentre en una persona. Hay problemas, eso es evidente. El caso de Alemania es tétrico y vergonzoso, en mi opinión, para un país del tamaño de Alemania, tener el grado de dependencia que tiene de Europa, defender un proyecto como Nord Stream 2, que lo que iba a hacer era aumentar aún más la dependencia con Rusia. Después de gastar 10.000 millones de euros, decir que lo va a cancelar, eso da vergüenza, en mi opinión. No es la posición que asumiría un país fuerte, como se supone que es Alemania. Y Estados Unidos, evidentemente, tiene una crisis de liderazgo y tiene unos problemas domésticos tan grandes que no le permiten crear consensos fuertes respecto de qué hacer en el plano internacional. Fíjate que la salida de Afganistán fue desastrosa, con Haití ha mostrado una renuencia impresionante y obviamente con Ucrania también. El grado de liderazgo que Estados Unidos tiene ahora es más débil porque los problemas domésticos de Estados Unidos son muy, muy, muy grandes. Bien, pues gracias a ambos. Gracias a Emil, gracias a Diego Sosa Sosa.